Donald Trump doesn't have a typical father-child relationship with any of his kids, but dig into his bond with his youngest, Barron, and some weirdness starts to surface. ¿Qué está haciendo Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump, que sorprende a su familia? A los 19 años, Barron no eligió el centro de atención como su padre, sino que de repente se decantó por un camino misterioso. ¿Era este un plan largamente planeado? ¿Y cómo afectará esto a la imagen del expresidente de EE? Exploremos los audaces y diferentes pasos de Barron Trump, el que está despertando la curiosidad de todo EE. Políglota en la práctica privada. Su imponente físico de 2,5 metros y sus inesperadas maniobras empresariales son solo dos aspectos de Barron Trump que contribuyen a la mística que le rodea. Este joven se crió en dos mundos muy distintos, el imperio dorado de Trump y las tranquilas costumbres de origen esloveno de su madre. Tras la fachada recoleta se esconde un joven criado en el Golden Trump Empire. La mayoría de la gente desconoce que, cuando Barron entró por primera vez en la Casa Blanca, solo tenía 11 años y hablaba inglés con un marcado acento que denotaba su origen esloveno. No se trata de un hecho fortuito de su educación, fue el resultado de que Melania pasara su infancia casi totalmente en su esfera, hablando su propia lengua en casa y estando muy alejada de lo que ocurría en los recorridos de campaña y en las salas de juntas. Puede que ese acento ya no esté presente, pero ha quedado algo más profundo. Existe la posibilidad de que tenga un segundo futuro que no gire en torno al nombre de su padre, así como un segundo pasaporte y un segundo destino, durante el tiempo en que sus hermanos mayores perseguían la gloria y los titulares. Barron recibió discretamente algo más, la doble nacionalidad. Melania se aseguró de que su hijo tuviera un pasaporte esloveno desde el momento en que nació, no como plan de reserva sino como derecho de nacimiento, y nunca permitió que caducara por las circunstancias. Entre bastidores, se renueva discretamente incluso ahora, un hecho que la mayor parte del mundo ha pasado por alto. Lo que empezó como una infancia repleta de idiomas y melodías acabó convirtiéndose en un vínculo cultural que nunca dejó de ser fuerte. Aunque Barron solo tenía entonces 4 años, ya hablaba esloveno con tal fluidez que incluso Larry King, presentador de programas de entrevistas durante mucho tiempo, fue incapaz de ignorar el acento. Melania lo descartó con una risita y afirmó que dedicaba la mayor parte de su tiempo a su relación. Bajo la sonrisa, sin embargo, había algo más sustancial, una conexión que se forjó a través del lento compás de un lenguaje común. Esta conexión no se limitaba solo a su madre. Barron se ponía en contacto con su abuela, Amalie Hanav, y conversaba durante horas, no en inglés, sino en esloveno. No se trataba de charlas superficiales, sino de conversaciones enteras que mantenían viva su fluidez y sus raíces. Cuando Amalie falleció, no fue solo la pérdida de una abuela, fue también la muerte de una línea vital hacia un lado de sí mismo que el mundo ve muy pocas veces. Debido a esa pérdida, su vínculo con los que aún quedaban en pie se hizo más fuerte, tanto su abuelo, Víctor Naus, que ahora tiene 81 años, como Inés Naus, que es hermana de Melania y madrina de Barron, están presentes. Inés evita las cámaras, al contrario que el resto de la familia Trump, a la que le encanta ser fotografiada. Nunca requirió la atención del público. El chico en el que se está convirtiendo Barron está siendo moldeado sutilmente por su función, que siempre ha estado detrás de él. Barron y su abuelo fueron observados con frecuencia deambulando por los terrenos de Mar-a-Lago en los meses previos al inicio de sus carreras universitarias. Los dos únicos juntos, bajo las palmeras de Florida. No hubo prensa ni política, solo largas charlas sin prisas. La familia de Barron tiene una cercanía que no se parece a nada en su vida, según los que están cerca de la familia. Aislada, arraigada e intensamente personal por naturaleza. También hay que tener en cuenta la música folclórica, canciones eslovenas, que le cantaban sus abuelos cuando era niño, y que están entretejidas en su mente como un hilo, más que rap o rock o cualquier otra cosa que pueda encabezar una lista de reproducción para la generación Z. Mar-a-Lago, que se encuentra en la Casa Blanca, no era un caso de nostalgia, no se trataba de eslóganes, sino de la identidad que se transmitía a través de las letras. La infancia de Barron transcurrió en dos universos diferentes, uno en el que su apellido es objeto de noticias, otro en el que ese apellido no tiene absolutamente ningún significado.
En su vida privada, transiciona sin esfuerzo al esloveno. Participa en rituales familiares desconocidos para la mayoría de los estadounidenses y mantiene tradiciones más antiguas que la marca de su padre. Por otro lado, esta disparidad se puso de manifiesto durante el entierro de su abuela en enero de 2024. Las imágenes tomadas durante el acto se colgaron en internet y se difundieron rápidamente. No por pena, sino porque Barrón parecía tener una estatura imposible en comparación con su padre. Algunos incluso especularon con que las fotografías habían sido cambiadas. Ninguna de ellas lo fue. No solo la altura era lo que la gente observaba, sino también otras cosas. La presencia era la cuestión. En el telón de fondo, hay un joven que ya no es un niño y se encuentra entre dos universos diferentes. La tensión en su vida no es abiertamente asertiva. Ahora que Donald Trump está construyendo un movimiento centrado en el nacionalismo, su hijo menor domina otro idioma y posee pasaporte de una nación europea. A pesar de que su padre es un fanático de la comida rápida estadounidense, Barrón se crió con recetas que su abuela pasaba mucho tiempo haciendo. Festines festivos que nadie en la Torre Trump podría pronunciar correctamente, incluidos espesos guisos, delicada repostería y comidas festivas. Como estudiante universitario, Barrón no reside en una residencia. Es estudiante en la Universidad de Nueva York, pero vive en la Torre Trump todas las noches. Esta decisión le permite mantener una estrecha relación con el único círculo familiar en el que puede confiar. Es un ámbito estrictamente vigilado, alejado de las casas de fraternidad y de la agitación universitaria. Por otra parte, lo que no es común se esconde detrás de la seguridad y el horario. La sociedad, más que las cámaras, es lo que moldea a un joven en su lugar. No está claro cuáles serán sus próximos pasos. Tal vez continúe la herencia de su padre. ¿Es posible que construya la suya propia? Una que no se construye sobre los cimientos de campañas políticas o edificios, sino sobre el lenguaje, la lealtad y una vida. La vida de Barrón no está impulsada principalmente por el dinero, la celebridad o la política, sino por los demás. Algo que es más maduro, más tenue y significativamente más inamovible. Su conexión con su madre y la familia. Desarrollado en un lenguaje que el mundo entero nunca antes le había oído hablar. Un proceso continuo que persiste incluso cuando los focos se vuelven más intensos. Sin embargo, hay una narrativa aún más impactante que subyace bajo el mundo de Barrón en Eslovenia. Cuando eres un adolescente y la Casa Blanca se convierte en tu hogar, ¿cómo hace uno para crecer con normalidad? ¿Dejar la Casa Blanca e ir a la universidad? En el momento en que Donald Trump subió al podio en 2016, el mundo entero estaba mirando. El triunfo que consiguió marcó el comienzo de una nueva era. A pesar de los flashes de las cámaras, hubo un individuo que no participó en la celebración. El barón Trump, que entonces solo tenía 10 años, permaneció en silencio en la sombra. Debido a la gravedad de la situación, le pesaban los ojos. Después de aquella noche, su vida no volvería a ser la misma. Era algo más que el hijo del presidente que acababa de ser elegido. Era la segunda vez en la historia que un niño, después de John F. Kennedy Jr., tuvo la oportunidad de entrar en la Casa Blanca, pero el viaje que hizo Barrón para llegar a Washington no fue directo. Barrón permaneció en Nueva York durante un periodo de 6 meses, durante el cual su padre estaba en proceso de establecer el gobierno de la nación desde el centro del país. Melania hizo un esfuerzo concertado para mantenerlo anclado en la realidad. Se esforzó por proteger a su hijo del caos mundial que se había apoderado de la vida de su marido. En la medida de lo posible, la vida de Barrón continuó como de costumbre. Esto incluye la escuela, los amigos y el ático de la Torre Trump, donde cada una de sus acciones estaba siendo vigilada por un gran número de agentes del servicio secreto. No le separaban solo unos meses. Había una peculiar vida paralela. Barrón pasaba su vida como cualquier otro niño de lunes a viernes, al menos, lo más parecido posible. En Nueva York, asistió a un colegio privado, el horario que sigue cada día, en su tranquilo mundo. Después, sin embargo, las cosas eran diferentes los fines de semana, cuando Barrón quería visitar a su padre en Washington. Subía al Air Force One, tomaba un vuelo a Mar-a-Lago en su lugar. Además, Barrón descubriría que vivía en dos realidades distintas. Le era imposible evitar el espectáculo que suponía la nueva existencia de su familia. En cambio, llegó junio de 2017, dio el paso a la Casa Blanca,
En este lugar se escribió la historia, la residencia de los presidentes. Son las personas más reconocidas que viven allí. A Barron, en cambio, le pareció todo menos típico. No habrá caminatas al azar hasta el centro comercial. No se puede escapar a la aguda mirada del personal de seguridad. Sin embargo, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, Melania había dado un paso valiente más. Barron no seguiría los pasos de anteriores jóvenes que han sido elegidos para la presidencia. En lugar de ir a Sherwood France como sus predecesores, no iría allí. Habría un cambio significativo en la vida de Barron. St. Andrews Episcopal School sería su lugar de educación. Maryland, a unos 30 kilómetros de la Casa Blanca, una institución seleccionada expresamente por su diversidad. El rigor académico se encuentra a una distancia considerable de la evidente burbuja política que es Washington. La rutina de sus desplazamientos se convirtió en un acontecimiento, una comitiva completa de agentes del servicio secreto, abriéndose paso entre el tráfico de Washington, cerrando calles y carreteras. En cada lugar que recorría, Barron llamaba la atención. Todos los demás niños se habrían sentido completamente abrumados por esta situación. Barron, sin embargo, no levantó la cabeza, navegando por el mundo sin hacer ruido. En un esfuerzo por encajar, en la medida de lo posible, intenté llevar una vida normal a pesar de que el mundo entero me observaba. Todo se puso patas arriba como consecuencia de la epidemia. Barron asistía a la escuela virtual desde el mismísimo centro de la Casa Blanca, mientras otros adolescentes se esforzaban por completar las lecciones de Zoom en las mesas de sus cocinas. El sentimiento de soledad se intensificó. La sensación del mundo exterior era más remota que nunca. El paso del tiempo se alarga, y la vida de Barron continuó a la sombra de la presidencia que entonces ostentaba su padre. Barron, que ahora tiene 17 años, se enfrentó a otro acontecimiento que alteró el curso de la historia cuando Trump en las elecciones de 2020. No le fue posible asistir al último discurso de su padre. Hubo sensibilización pública. A los observadores les sorprendió su ausencia. Durante la época en que la familia Trump se trasladaba de Washington a Florida, Barron se mudó a West Palm Beach y se matriculó en la Academia Osbridge. Sin embargo, incluso en esta vida, las cosas nunca serían fáciles para él. Siempre estaba presente el servicio secreto de los Estados Unidos. Barron siguió manteniendo un perfil bajo durante su estancia en Osbridge. Aunque era alto y sobresalía con sus 1,88 metros, no dejaba que su aspecto exterior definiera quién era. Además de jugar al fútbol y estar fuera del ojo público, adquirió un interés en los negocios y las criptodivisas, ambos de los cuales eventualmente tendrían un impacto en la campaña de su padre. Durante sus años de instituto, frecuentemente perturbados por el drama político que vivía su familia, mantuvo una serena determinación. Fue objeto de mucha atención por parte de los medios de comunicación, pero Barron permaneció impasible y trató de mantenerse al margen en la medida de lo posible. Después llegó mayo de 2024. El día en que Barron se graduará. Se suponía que iba a ser un momento de celebración, pero la conmoción que rodeó las luchas judiciales de su padre lo hizo menos festivo de lo que debería haber sido. Para evadirse temporalmente del drama que se estaba desarrollando en la sala del tribunal, Donald Trump viajó hasta Florida para presenciar el paso de su hijo por el escenario. Ese momento quedó grabado en las fotografías, en un momento que decía elocuentemente del niño en que se había convertido. Barron se mantuvo erguido y sereno, sobresaliendo por encima de sus padres. Este momento mostró su madurez y su madurez. Seguía siendo el joven tímido y tranquilo que había entrado en la Casa Blanca cuando tenía 11 años, a pesar de todo lo que había pasado. Barron Trump tiene ante sí una nueva bifurcación del camino. Tras graduarse en el instituto, tenía la opción de elegir cualquier camino. Sin embargo, sorprendió a todos al matricularse en la famosa Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Según el anuncio oficial, Barron Trump se matriculará en la Universidad de Nueva York. Con una mochila colgada al hombro, el joven, de 18 años, llegó hoy a su universidad para el primer día de clases. En un esfuerzo por escapar de la intensa atención que conlleva el apellido Trump, varias personas anticiparon que Donald asistiría a la universidad en un lugar lejano. Sin embargo, Barron tomó una decisión diferente. Durante la época en que navegaba por las agitadas aguas de la vida universitaria,
tomó la decisión de trasladarse a la Torre Trump y vivir con su madre. Barrón sigue totalmente oculto a la vista del público, incluso a estas horas. Ni presencia en las redes sociales, ni entrevistas con el público. Sigue viviendo a la sombra del servicio secreto, mezclado con la multitud de Greenwich Village y haciendo todo lo posible por llevar una vida lo más normal posible. Sin embargo, ¿es realmente posible que alguien lleve una vida normal cuando se apellida Trump, mientras su padre sigue ejerciendo de presidente un año más? Barrón se enfrenta a una elección que ningún otro hijo de presidente se ha visto obligado a hacer jamás. ¿Ha optado por permanecer en un segundo plano y continuar con sus estudios? ¿O por convertirse de nuevo en el centro de atención? Debe elegir establecer su propio camino o seguir los pasos de su padre. Todo el mundo está esperando su próximo movimiento. Barrón dirigía en silencio una revolución dentro de la campaña de su padre mientras estaba en medio de su tranquila vida universitaria. ¿Es posible que él fuera el arma encubierta que Trump ignoraba que necesitaba? Conector para la generación Z. Dentro de la campaña de Trump, un cambio comenzó a tener lugar a principios del año 2024. No fue una actuación ruidosa o dramática, no hubo filtraciones ni titulares. Fue simplemente un cambio silencioso en el camino que se estaba tomando. No pasó mucho tiempo antes de que las reuniones de campaña, que antes se habían centrado en la televisión, el tiempo de emisión y las entrevistas en horario de máxima audiencia, empezaran a gravitar gradualmente hacia nombres y plataformas que eran ajenos a cualquier persona mayor de 30 años. Había canales de YouTube que no se ocupaban de política pero que, sin embargo, consiguieron ganarse la devoción de millones de jóvenes de hoy. Había una figura que nadie preveía en medio de este pivote. Desde luego, no un sustituto político, un donante que no es multimillonario. El único Barron Trump, a lo largo de varios años, había permanecido en silencio. Apariciones poco frecuentes en público, se hacen muy pocas declaraciones. Un adolescente alto e imponente permanece en un segundo plano en un hogar prominente, dentro de los confines de Mar-a-Lago. Sin embargo, su presencia se hizo cada vez más audible, no en términos de cantidad, sino de poder. Mientras el padre de Barrón se preparaba para presentarse de nuevo a la presidencia, emergió como un poder silencioso que alteraba la ruta que seguiría la campaña. Los nombres que se mencionaban de pasada se transformaron rápidamente en entrevistas previstas. Se llegó a un acuerdo inesperado para reunirse con creadores de contenidos cuyo público había sido ignorado por los políticos tradicionales durante un tiempo considerable. Barrón, que permaneció mudo en público, fue el protagonista de cada uno de estos actos. De fondo, la planificación estratégica. En el mes de abril, su efecto se había hecho más notorio. Un conocido podcast reveló que había recibido una invitación personal a Mar-a-Lago, en lugar de ser emitida por el personal de Trump. La invitación fue cursada por el propio Barrón. Resultó que el encuentro se produjo a un nivel más personal y deliberado. En los confines de aquella cena, el joven que muchos otros consideraban políticamente apático empezó a mostrar un lado diferente. Aquella noche en particular, la sala experimentó un cambio. No hubo escucha pasiva por parte de Barrón. Él estaba al mando, mientras hablaba, irradiaba seguridad en sí mismo, aportaba valiosas ideas e influía en el ambiente de la velada. No era simple entretenimiento lo que recibían los influencers. Estaban en una relación comprometida. Este era el lenguaje que hablaba Barrón. Era consciente de sus plataformas, de su influencia y de su alcance. Se marcharon con algo más que una cena cuando la noche llegó a su fin. Se separaron de común acuerdo, dispuestos a transmitir un buen mensaje a una población concreta que había sido mayoritariamente desatendida por los esfuerzos convencionales. Con el paso del tiempo, el acercamiento se hizo más transparente. Cuando Donald Trump hizo una aparición en la emisión en directo de un productor de contenidos que no solo es polémico, sino también bastante popular, la relación pudo remontarse a Barrón. Más de 500,000 de espectadores siguieron la retransmisión en directo. No fue una entrevista pulida y estándar para un cargo político, fue sin pretensiones y genuina, tuvo éxito. Trump elogió al responsable del éxito viral del video después de que éste acumulara decenas de millones de visitas. La población en general empezó a darse cuenta de que esas miradas no eran arbitrarias. Cada acción tiene un propósito. Mientras otras campañas se aferraban al menguante alcance de las noticias por cable,
Barrón había guiado a su padre directamente al terreno de juego digital de la nueva generación. Lo que otros no entendieron, él lo entendió. Ni los sitios web políticos ni los comentaristas de televisión atraían la atención de los jóvenes. Pasaban horas absortos en podcast, debatían sobre temas culturales en YouTube y veían retransmisiones de juegos en directo, aunque no eran precisamente de fácil acceso, tampoco eran imposibles. La distancia entre padre e hijo se hizo patente en algunos momentos. Temas como el Bitcoin, que Barrón había sacado constantemente a la palestra, hacían que Trump pareciera inseguro, pero la campaña aún así no tuvo miedo de hacerlo. Trump, en cambio, confió en la experiencia de su hijo, dándole claramente el beneficio de la duda. Se ha producido un cambio en la dinámica de poder. En algún momento, los expertos empezaron a tomar nota. Incluso los analistas de medios políticos de larga data comenzaron a ver la influencia de Barrón. La vieja guardia de los medios de comunicación había perdido el control, y una figura ajena al típico grupo de asesores había descifrado un secreto que nadie más podía ver. La siguiente parada fue el acto de Florida. Otro grito de guerra, otro discurso en la carretera, ese era el plan. El ambiente cambió. Sin embargo, cuando Barrón se levantó entre la multitud y, durante un intencionado pero breve momento, la multitud se alborotó. Parece que incluso Trump se sorprendió. No había un niño tímido en los terrenos de la Casa Blanca, incluso por un momento. Se trataba de alguien que emergía de las sombras para interpretar un papel que había construido meticulosamente. Entonces, tan repentinamente como había llegado, había desaparecido. Primer día en la universidad. Encontró un nuevo hogar en la Universidad de Nueva York. Volvió a su apacible carril, dejando que el bullicio siguiera detrás de su padre mientras el plan continuaba desarrollándose. Su toque aún se sentía, incluso cuando él no estaba allí. Gracias de corazón a todos los pioneros de Internet. Cada extravagante pero increíblemente exitosa aparición en los medios. Antes de que nadie ajeno a la campaña conociera su identidad, Barrón había estado elaborando clandestinamente un plan, y todo lo que ocurría lo seguía. Desde muy joven había observado de cerca la política. El secreto de su éxito, sin embargo, fue permanecer fuera de la atención. En lugar de subir al estrado armado con un micrófono, el mundo se movía rápidamente hacia la influencia digital. Y la atención era el bien más importante. Barrón Trump había hecho más que adaptarse, había liderado. Así es como el miembro más reservado de la familia Trump se convirtió en el estratega político más sorprendente de 2024. Barrón estaba dirigiendo discretamente a Trump hacia una acción aún más escandalosa que asombró a Wall Street mientras reelaboraba la estrategia mediática de su padre. Sin embargo, ¿quería utilizar las criptodivisas como último recurso? El enfoque digital del padre de Barrón quedó impactado por él. El Village en medio de una apacible tarde de septiembre, cuando la seguridad empezó a intensificarse. Los rumores comenzaron a circular y la atención de todos se desvió hacia la entrada de un pub subterráneo escasamente iluminado. Nada parecía fuera de lo normal. Los acontecimientos que se sucedieron a continuación parecían sacados directamente de un thriller político. Entrando en la llave del pub estaba el anterior presidente de los Estados Unidos. Un sórdido local de Bitcoin cerca de la Universidad de Nueva York. Gastó unos $1,000 en hamburguesas y Coca-Cola Light escaneando un código QR con un movimiento de muñeca. La sala entró en estado de shock. Bitcoin, la primera y mayor criptomoneda, fue utilizada posteriormente por Trump para comprar un puñado de hamburguesas. Después de que Trump hiciera historia al convertirse en el primer presidente en realizar una transacción utilizando la red Bitcoin, los propietarios del bar le elogiaron. La marcación aumentó drásticamente. Agentes del servicio secreto dan la vuelta. En el amplio campus de la NYU, su hijo menor, que acababa de entrar, probablemente observaba el acontecimiento desde cerca. La escuela de negocios Stern estaba muy cerca de Pubkey. La multitud o la cocina no eran factores decisivos. Esta señal había sido elegida a dedo. Una película así habría encajado perfectamente con la juventud de hoy, conocedora de la tecnología, cínica y criada en Internet. Estaba claro que Barron Trump participó en todos los aspectos de la visita. Su padre se ha opuesto firmemente al Bitcoin durante mucho tiempo. Asume que es inestable y carece de mérito.
Esta postura era comprensible para los partidarios republicanos de toda la vida y los magnates de Wall Street. Algo, sin embargo, había hecho añicos esa seguridad para el año 2024. Hubo un cambio notable. El temblor era sobrenatural. El recién investido presidente abrazaba de repente el Bitcoin, lo aclamaba como un logro monumental y prometía a los criptocomerciantes un futuro seguro bajo su mandato. Trump, junto con sus hijos mayores y, quizá lo más inesperado, el visionario de DeFi Barron Trump, se encontraban entre sus creadores. Una noción básica fue la fuerza motriz del pulido lanzamiento. Haz que tu mensaje conecte con la próxima generación aprovechando el futuro del dinero. La marca no era lo único. Fue un movimiento desafiantemente estratégico. Los republicanos conservadores retrocedieron horrorizados. Antes había advertido contra las criptomonedas, pero ahora proponía una empresa respaldada por tokens. Su participación hizo que algunos se preguntaran. Sin embargo, la mera presencia de Barron provocó una respuesta distinta, una mezcla de asombro y curiosidad. Y aquí estaba un hombre de 90 años en el epicentro del giro más dramático de una campaña política en la memoria reciente. Era una batalla de culturas. Ahora tenían un mensajero diferente. No es un experto en blockchain ni un director general de TI, el hijo del presidente. No se trataba solo de la afición tecnológica de Barron. Crypto era una ideología, la descentralización, la independencia de los guardianes y la oportunidad de generar riqueza sin pedir permiso eran los valores que destacaba este código. Se ofrecía poder independiente de la política. Al darle a su padre ese libro de jugadas, no solo estaba influyendo en una campaña, las reglas del juego estaban siendo reescritas por él. Debido a la ruta, el cambio era más fácil de ver. Cuando se le preguntó por la criptomoneda, Trump se tropezó con sus palabras. Debate sobre criptomoneda, descentralización y blockchain, entre otros. Pero hubo un tema al que los encuestados volvieron constantemente. Barron está al tanto. Su dinamismo transmitía cada detalle. Ahora que su hijo era el experto en un tema que estaba cambiando la economía, el padre que había construido imperios, edificios y audiencias televisivas se hizo a un lado. Se trataba de un movimiento audaz por parte de un hombre que normalmente mantenía un perfil bajo. Un tipo diferente de especialista ocupaba el lugar del venerable gigante. Aunque solo fuera por un tiempo, aún así, había cierto peligro. Había un creciente malestar entre los donantes de los bancos heredados. La criptomoneda tiene aspectos oscuros, según los reguladores. Sin embargo, la obra de Barron ya había atraído a una multitud. La campaña había descubierto un grupo demográfico hasta entonces inexplorado, jóvenes, varones motivados por la innovación digital pero desilusionados con la política convencional. Carecían de cualquier matiz discernible. Se habían convertido en expertos en la jerga criptográfica, se habían vuelto invulnerables a las dificultades del mercado y estaban unidos. Cuando Barron se puso en contacto con ellos, esencialmente abrió un nuevo frente en la lucha política. Rápidamente, se corrió la voz sobre esa visita clave al pub. Entre los politólogos, la popularidad de Trump entre los jóvenes era un tema candente. No había ningún asesor senior involucrado, no había detrás un genio del marketing. El novato de 18 años había visto cómo su generación abandonaba la política y tenía un plan para que volvieran. Trump hizo cada vez más hincapié en el lenguaje criptográfico a medida que se acercaba el día de las elecciones. En Internet, durante las entrevistas y en los mítines, la influencia de un adolescente tímido que antes evitaba los focos está moldeando ahora la política pública. Y cada mención lleva esta firma. Pocos prestaron atención a los papeles de negocios de Wyoming que sacaron a la luz el movimiento más atrevido de Barron hasta el momento, porque las criptomonedas dominaron sus acciones públicas. Ha estado trabajando entre bastidores para crear su propia empresa Trump, al margen de su famoso padre, una estrella inmobiliaria impertérrita. Mientras todas las miradas estaban puestas en Donald Trump a lo largo de las elecciones más tumultuosas de algo cambió entre bastidores. En julio de 2024, a puerta cerrada en las altas llanuras de Wyoming, un joven Barron Trump entró silenciosamente en el reino de las aspiraciones multimillonarias. Barron presentó la documentación que causaría conmoción en la élite empresarial, mientras todos los demás estaban centrados en mítines de campaña y dramas judiciales. El trío formado por Trump, Fulcher y Roxborough Capital Inc.
Formó un nuevo negocio. Esto no fue un experimento ni algo que se haría en clase. Tenía sentido de la organización. Se tomaba en serio a sí misma y estaba llena de ambición. ¿Dónde se encuentra la oficina principal de la firma? Resort en Mar-a-Lago. Todo lo contrario de audaz. Barron relacionó su primer gran negocio con una propiedad estadounidense, políticamente prominente cuando su padre volvía a hacer campaña para la presidencia. La prensa podría haber saltado a la primera señal de problemas con cualquiera de los documentos legales de la familia. Sin embargo, Barron parece imperturbable. Sus socios le contaron otra historia. Uno resultó ser un compañero de sus días de instituto, contar con una red diseñada para jugadas de alto riesgo, aguda y bien conectada. ¿Cuál? Una estrella emergente del sector inmobiliario de Idaho, que se formó en una empresa familiar de larga tradición y que está emparentada por consanguinidad con un representante estadounidense en activo. Solo honestidad, sin financieros ostentosos. Todo es un triángulo de jóvenes. No estaban construyendo cafés ni apartamentos para universitarios. Los principales atractivos eran los espectaculares campos de golf, las casas de vacaciones y las promociones inmobiliarias de alto standing concentradas en los barrios más acomodados de Estados Unidos, los estados de Idaho, Arizona y Utah. El mapa familiar no les guiaba, el suyo propio lo dibujaban ellos. Después, calma. Sin embargo, la elección se basó en matemáticas frías y duras. La atención se había vuelto demasiado intensa. Fue un momento demasiado explosivo. En medio de una campaña electoral histórica, cualquier otro movimiento podría haber desencadenado un frenesí mediático. Aquí hubo éxito. Esta retirada fue bien planeada. Barron había hecho lo que sus hermanos mayores habían temido hacer, unirse a los negocios de Trump. Construyó fuera. Ruedas de entrenamiento de sala de juntas no incluidas. No hay cambios en los negocios de la organización Trump. Antes de su segundo semestre en la universidad, estableció su propia empresa. ¿Y Wyoming? Eso fue deliberado. Era un bastión para los empresarios que buscaban aislamiento y políticas fiscales ventajosas. Como alguien que creció entre las brillantes luces de la Quinta Avenida y la Casa Blanca, Wyoming proporcionó a Barron todo lo que necesitaba. Control. El nombre, sin embargo, fue la característica más reveladora. Trump está dentro. Una sociedad instrumental habría sido una opción para ocultarlo. Tenía la opción de permanecer sin nombre en su lugar. Hizo valer su reclamo, a la cabeza de la manada, justo en el centro, no de la misma manera que su padre, sino para enviar un mensaje. Se lo merecía. Y deseaba que todo el mundo lo supiera. Nada guiaba las decisiones de Barron. Había estado estudiando este libro de jugadas desde que era un bebé. El lujo, la ausencia de competencia, y la propiedad del espacio, el arte. Era visible desde la azotea, así como desde los salones de los clubes y los opulentos salones de baile de las fincas privadas. Tras años de atenta observación, comprendió los deseos de los millonarios. Por muy inactiva que esté, la empresa está en marcha. El objetivo está fijado para la primavera de 2025, según los cofundadores. Un lanzamiento tras las elecciones. Después de que se haya calmado la confusión y el nombre de Trump vuelva a utilizarse en las salas de juntas y no en las papeletas electorales. No mucha gente recién salida del instituto tiene ese nivel de visión. No responde, cálmate. Es matemático. Algo más profundo en Barron no demuestra su paciencia. Su imagen ante la opinión pública es de misterio, recogimiento y tranquilidad. Hay una estrategia, sin embargo, subyacente a esa tranquilidad. Su objetivo es reconducirlo, con un poco de ayuda de su padre. El foco de atención fue robado por Barron Trump, de 18 años y 1,9 m de estatura. Su marca como algo más que el simple hijo de un presidente y un nuevo tipo de Trump está pasando desapercibida para el público, que se centra en su estatura y sus expresiones faciales durante los mítines de campaña. Un constructor que trabaja en silencio. Una persona inteligente. El hijo está ocupado construyendo su propio imperio mientras todos ven a su padre luchar por el control. No tiene ningún interés en recibir un legado. Su mano está ahora en los planes. En cuanto a su juego terrestre, está apostando por la idea de que estará muy por delante cuando el mundo le dé la espalda. El legado es simplemente un aspecto de la narrativa de Barron. La forma de utilizar la influencia y el momento son cruciales.
Barrón está optando por el juego a largo plazo frente a otros sucesores de dinastías políticas que están tratando de llamar la atención o están luchando bajo la presión del escrutinio público. El hecho de que Trump, Fulcher y Roxborough Capital existieran durante poco tiempo no fue un accidente. Eso fue solo un simulacro, algo que demuestra la idea, un ensayo para ver cómo reacciona la gente, ver cómo resultan las amistades y ver cómo le va al nombre Trump en el mundo de los inversores ricos posterior a la Casa Blanca. Los informados dieron respuestas alentadoras. Ahora, los conocedores de la situación esperan en silencio el próximo movimiento del trío. Debemos esperar su regreso. Esta vez con un nuevo nombre, ¿hay un giro hacia la tecnología o participaciones en el extranjero en sus planes futuros? No será televisado, independientemente de la jugada. Le agradezco que nos sintonice. Por favor, suscríbete, dale a me gusta y comenta. Además, puede ver otro video cautivador seleccionando el video que aparece ahora en su pantalla. Hasta que nos volvamos a ver. Adiós.